de Hebreos, Hebreos capítulo 10. Vamos a leer del 19 al 25, amén. ¿Lo tenemos? Le damos lectura a todos juntos. Dice así la palabra de Dios, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimular al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Pueden tomar su lugar. Ya sabemos por dónde vamos. Amén. Ya tenía como 3 martes con este mensaje, pero no lo quería dar. Pero pues bueno, ya ahora sí ya nos dieron luz verde. Amén. El tema es cuidado con dejar de congregarte. Amén. ¿Por qué? Porque mire, voltea a su lado, voltea a ver las sillas, voltea para atrás y decimos, ¿qué tiene que ver o por qué es obligación congregarme? No es obligación, es un mandato de Dios. ¿Por qué me tengo que congregar? Porque Dios así lo manda. Porque ahí nos dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Es un consejo de Dios, es un mandato de Dios. No dejen de congregarse. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno congregarse? ¿O para qué nos sirve el estar aquí martes, jueves, domingo, llegar a tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos dice eso? Dice el Salmo 55, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto de sacrificio. Unos capítulos o unos versículos más atrás nos está hablando del pacto que hizo Dios con la iglesia. Amén. Y dice, la razón más fuerte de asistir a la iglesia cada día es porque Dios nos manda hacerlo. Simplemente por eso. No porque el líder nos diga, no porque el pastor nos diga. ¿Quién nos dice que lo tenemos que hacer? Dios. Porque la Biblia fue inspirada por Dios y es un mandato de Dios. Porque Dios no dijo, si quieres, asiste a la iglesia cuando puedas. Dice, no dejes de congregarte. Algunos tienen por costumbre no congregarse. Y fíjese, ahí en Lucas 14:5 dice, dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? ¿Quién en su sano juicio? ¿O quién de vosotros, si su asno, dice, o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Fíjese que Dios no dijo que faltar a la iglesia sea pecado. Lo que nos mandó es de no tener la costumbre de no congregarnos. Es lo que Él nos está diciendo. No se acostumbren a no congregarse, no se acostumbren a faltar, porque después ese hábito se hace más fácil hacerlo. Con un día que faltemos, al siguiente servicio se nos va a hacer fácil faltar. Amén. Y lo hemos visto. Hermanos que aquí estaban, faltaban, venían el martes, el jueves no, y después ya no vienen ni martes ni jueves, solamente los domingos, y llegan tarde o en el mensaje. Amén. Entonces, si no hacemos el propósito o no nos ponemos la meta de asistir los días que Dios nos está esperando aquí, nos decían, no recuerdo si el jueves o el domingo, es como, ¿qué hace usted?
Si usted invita a una persona a su casa y no va, y lo vuelve a invitar y no va, y lo vuelve a invitar y no va, ¿hasta qué punto va a llegar usted? Allá no invitarlo. Amén. Allá, o sea, lo que tú quieras, yo ya no te invito a mi casa, porque yo preparé banquete, preparé todo, y me dejaste con todo y no viniste. Es como nos decían el domingo, nos perdemos la bendición. Pues a veces decimos, ¿por qué Dios no me bendice? ¿O por qué Dios no me habla? O si ni siquiera en el culto estamos, que es cuando Dios nos habla. Leíamos ahorita, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía bendición y vida eterna. ¿En dónde? Donde están los hermanos juntos en armonía. Y dice, entonces, debemos de tener como propósito y meta estar en todas las reuniones donde se reúnen los santos fielmente. O sea, si normalmente no estamos en la iglesia, estamos pecando. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios. Y es triste ver cómo comentaba, no me acuerdo, con alguien. Es triste ver o oír personas que dicen que así están bien, que no es necesario estar viniendo martes y jueves, o no es necesario estar viniendo todos los días de la semana, con un día está bien. ¿Ustedes creen que eso va a ser justo o que eso va a ser válido cuando Dios venga por su iglesia? Que los que estemos aquí nos quedemos y los que no vienen se vayan. ¿Ustedes creen que es justo eso para Dios? Dice, las razones por las que no estamos los servicios de la iglesia es por alguna emergencia o por alguna enfermedad o porque está postrado en cama. Esas son las únicas razones que usted puede dar. O ni siquiera por emergencia. Es porque usted está postrado en un hospital o está en la cama, enfermo. Cuando usted está enfermo, no va al mercado. Cuando usted está enfermo, no va a la escuela. Cuando usted está enfermo, no sale. Amén. O si va al mercado todo ahí agripado con calentura, todo ahí cayéndose. ¿Sí va? O va a visitar a sus parientes. Hasta hablamos al trabajo, no voy a ir porque estoy enfermo. Y justificamos la falta. Entonces, no hay otra excusa por no venir a la iglesia. Al menos que usted esté acostado en una cama de hospital o esté acostado en su cama enfermo. Otra excusa usted no puede dar. Al menos de que esté trabajando en turnos. En turnos, porque fíjese, hasta en turnos fijos. Si usted le pide a Dios, si usted ora a Dios o Dios ve su intención de estar aquí todos los días, usted puede estar. Amén. Y se lo digo por experiencia. Yo desde que entré les dije, es que yo tengo que ir a la iglesia. Y no nada más me venía yo, hermanos. Me venía yo, se venía mi cuñado, mi primo, Ale. Éramos 4 los que nos teníamos que salir 5 minutos antes de las 6. Y cuando mi jefe me hablaba a las 6, ¿todavía no te has ido? No, pero ya es tarde. No, pues ya vamos a salir. Bueno, ahorita paso con el carro. Y nos daba el rayo hasta el metro. Pero es cuando hay la intención de estar aquí. Amén. Cuando no tenemos la intención, ni siquiera decimos que somos cristianos o que tenemos que estar aquí. Entonces el propósito de Dios es que los redimidos se congreguen. ¿Para qué? Por su bienestar espiritual. Por beneficio de nosotros mismos. No por beneficio del pastor, no por beneficio de los líderes. El congregarnos es beneficio espiritual para nosotros mismos. Es para que nosotros crezcamos. Es para que nosotros conozcamos qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. Es para que nosotros aprendamos a andar en la voluntad de Dios. Dice, acerquémonos. En Hebreos 10:22, acerquémonos a Dios. Y luego dice, mantengámonos firmes. Amén. El cristiano tiene 2 asuntos muy importantes en su vida personal. ¿Qué es? Su fe, que es la que da la salvación. Porque para poder ser salvos tenemos que creer. Y su comunión con Dios. Fe y comunión con Dios son 2 puntos muy importantes en la vida personal del cristiano. Las 2 cosas que giran alrededor de la iglesia local
y su relación con sus hermanos. Es considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos en el amor y a las buenas obras, y exhortándonos. Si su hermano se enoja, que se enoje. Aquí dice la Biblia, exhórtale a que venga. ¿Por qué? Porque dice, porque el día está cerca. Y estamos viendo que el día está cerca, y aún así estamos ocupados en tantos afanes y no le damos el tiempo a Dios. La reacción, dice, entre cristianos en iglesia es lo que hace su fe firme con Dios, número 1, y número 2, se hace más espiritual, más cerca de Dios. ¿Qué quiere decir? Que los nuevos reciben ayuda de los maduros en la fe, y los maduros crecen. ¿Cómo crecen? Son edificados por ayudar a los inmaduros, y es así como nos ayudamos todos para crecer en el amor de Dios. Así que nuestra obligación es de ayudar a nuestros hermanos en la fe, a los que son nuevos, para así juntos crecemos los dos. Amén, en la familia de la fe. Dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. El alejarnos de la iglesia, el aislarnos, es lo peor que un cristiano puede hacer. ¿Por qué? Porque se va secando, se va enfriando y va cayendo en el error de creer que como está bien. Y ya no hace el esfuerzo de buscar a Dios. Ya no hace ese sacrificio de estar en este lugar. Dice, las personas que se apartan de la iglesia durante un tiempo se justifican a sí mismos. Fíjese, ¿cómo se justifican? Diciendo que ellos creen en Dios, que ellos siguen creyendo en Dios, que ellos oyen las predicaciones a través de las redes sociales y creen que así están bien. ¿Será bueno eso delante de Dios? O porque están bien económicamente, creen que por eso está bien. Créanme que si está bien económicamente y usted no viene a la iglesia, esa bendición no viene de Dios. Viene del diablo, para engañarlo de que así usted está bien, para que no venga aquí y reciba la bendición de Dios. Y entonces va a venir otro y va a recibir la bendición. Nos decían de Esaú y de Jacob, que despreció la primogenitura y después lloró amargamente queriendo la primogenitura y ya no se le dio. Ya no se le dio la bendición, porque cuando pudo, no quiso. Cuando podemos estar aquí, nosotros le decimos no a Dios, va a llegar el momento en que vamos a anhelar, querer estar aquí y las puertas van a estar cerradas. Entonces dice, al perder las exhortaciones de sus hermanos, pierden un apoyo. La palabra exhortándonos viene del griego paracaleo, derivado de paracletos, y esa es la palabra que se usa en el idioma original para el Espíritu Santo. Esa es la función que el Señor nos llama a ejercer dentro de su iglesia. Somos colaboradores del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Exhorta, redarguye, inste, dice a tiempo y fuera de tiempo, ayuda, guía. Así que nosotros somos esa ayuda idónea del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué pasa con un carbón cuando usted lo saca de las brasas? Se apaga. Así es lo mismo. Aquí está el fuego del Espíritu Santo. Pero si usted se sale de las brasas, usted se va a apagar. Y ya va a ser difícil. Vuelva a prender el carbón para que vea cómo se batalla ya un carbón que está apagado. Dice, si no caminamos en disciplina, es cuestión de tiempo para que el creyente se apague y acabe actuando por sus propias fuerzas, creyendo que es Dios quien le ayuda, creyendo que es Dios quien le bendice, y empieza a tomar decisiones equivocadas, dice, y lo más importante es que en todo eso está sin la comunión y sin la bendición de Dios, hasta que vuelva a obedecer, hasta que vuelva a acercarse al camino de Dios. Cristo pagó su sangre, con su sangre,
¿Para qué? Por nuestra unidad, para que camináramos con Dios. El autor nos llama a pensar, dice que el Señor está muy cerca. Ahí en Hebreos nos dice, el tiempo se está acercando y vas a dar cuentas de todas las cosas que desaprovechaste. Vas a dar cuenta de todos los días que nuestro Señor nos hizo la invitación para bendecirnos y tú desaprovechaste. Amén. Vas a dar cuenta de todo el tiempo perdido y vas a dar cuenta de todas las veces que no te congregaste delante de Él. Y ninguna excusa va a valer delante de Dios. Porque ahorita vamos a llegar a un texto donde dice, si Israel, al que amaba mucho, Dios se alejó de él y lo provocó a celos, trayendo a los gentiles, ¿cuánto más a nosotros? Dice en Mateo 18:20, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y muchos transgresan ese texto. Amén. Porque podrían decir, aquí estamos 3 oyendo la predicación por redes sociales. Y no es así. O aquí estamos, nos reunimos con hermanos de la iglesia en un cumpleaños. Y no es así. Es donde están 2 o 3 congregados. ¿Cómo? Hablando de la palabra de Dios, dice, cantando cánticos espirituales, edificándonos unos a otros. Amén. Hay cristianos que no tienen ningún uso o buena palabra para la iglesia. Ellos piensan, dice, que cumplen con todo lo que Dios les pide, por solamente juntarse con otros cristianos, y no es así. Aunque este versículo dice que Dios está en medio de un grupo de cristianos, también el asunto de la reunión de los creyentes debe ser hablar de Dios, edificándonos unos a otros. Es ahí donde entra ese texto, donde están 2 o 3 congregados, ahí estoy yo. Entonces dice, no debemos interpretar mal este versículo. Según de Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Debemos buscar hermanos que tienen sus vidas limpias, hermanos que están en comunión con Dios, porque dice que ellos afectan, ya sea para bien o ya sea para mal. Las amistades nos afectan para bien o para mal. Si yo me junto con una persona que se le hace faltar a la iglesia y entre las pláticas ella te da sus razones, nos empiezan a convencer que no es malo faltar a la iglesia. Amén. Y después nosotros vamos a empezar a faltar a la iglesia. Entonces dice, escoge bien con quién te juntas, con quién platicas y de qué platicas. Porque las amistades afectan para bien o para mal. Porque siempre, dice, algunas características de hermanos que no les gusta congregarse. Dice, llegan tarde a las reuniones. A veces hay excusa el por qué llegar tarde, amén. Porque había mucho tráfico o porque viene del trabajo. Pero cuando sale a las 7 de su casa, ahí no hay excusa, amén. Dice que cuando se tenía que llegar al día de reposo, el pueblo de Israel se preparaba desde un día antes. Amén. Desde la noche un día antes, para poder ese día estar al 100, escuchando la palabra de Dios, escuchando los mandatos de Dios. Amén. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Prepararnos desde un día antes. Sí, desde un día antes en nuestros quehaceres, o hacer los quehaceres temprano. Dormir un poco, ¿para qué? Para no estar durmiéndonos en la iglesia. Entonces dice, debemos decir que nunca llegamos tarde para las cosas que realmente nos importan. Amén.
Porque si nos dicen, te veo a las 7 ahí en un restaurante para ir a comer, estoy 5 minutos antes de las 7 o 10 minutos antes de las 7. Amén. Pero le decimos, te veo a las 7 ahí en la iglesia. No, 7:10, 7:15. No, es que las hermanas están bien desentonadas. Mejor llego a la predicación. Amén. No, es que no. Ahorita vamos a ver muchas excusas de las que dicen. Dice, cuando llegamos tarde es por un mal hábito. Es por falta de prioridad en su vida. Si para usted Dios no es su prioridad, usted no le va a dar el tiempo que Dios merece. Amén. Tenemos que examinar cuántas horas tenemos que dormir. Por ejemplo, el sábado, que el culto es un poco más temprano y se tiene que levantar más temprano para almorzar, para bañarse, arreglarse y estar aquí a las 3 de la tarde. Pero no, los sábados nos dormimos a las 2, 3, 4 de la mañana. Y luego estamos aquí, cabeceando, colgando, todo el cuello hasta abajo. Amén. O estamos tan afanados trabajando. Cuando es en turnos, está bien. Pero cuando usted es jefe de su propio negocio, no hay excusas. No hay excusas porque usted se debe dar el tiempo. O usted debe saber que ese día es de Dios. Y usted no debe comprometerse ese día. El pueblo de Israel no se comprometía, no hacía nada el día de reposo, porque ese día se lo dedicaban a Dios. Entonces dice, debemos siempre recordar que el día del Señor viene de la costumbre del Antiguo Testamento, del sábado, que es el día de reposo. Para los judíos contaba un día desde el anochecer hasta el anochecer del siguiente día. Entonces el día del Señor empezaba el sábado a la noche, el viernes al anochecer y terminaba el sábado al anochecer y seguía hasta el domingo. Todo ese tiempo lo dedicaban a Dios, a oír sus mandatos, a alabar a Dios. No podían hacer trabajos, ni siquiera lavar su ropa, ni siquiera vender. No podían trabajar ese día. Preparaban los alimentos antes para no andar cansados y sudando y a la carrera porque ya va a ser el día, ya va a llegar la hora del culto. Entonces dice, debemos llegar a tiempo, alerta y listos para las cosas de Dios. Debemos de llegar descansados, dormir nuestras 8 horas. Amén. Para poder rendir aquí en el culto. ¿Por qué? Porque muchas veces, es que hermana, oí, no es chisme, oí. Es que, no hombre, duran un chorro en la predicación. Se avientan 1 hora, arriba de 1 hora. Pero para ver una película de 2 horas, ¿qué tal? O para ver un partido de 2 horas, ahí no está aburrido, ahí no cabeceamos. ¿Ustedes creen que es justo robarle el tiempo a Dios? Porque si usted se está durmiendo, le está robando tiempo a Dios. Porque usted debe venir preparado para la bendición de Dios. Amén. Entonces dice, debemos venir a la iglesia para adorar y honrar a Dios. Ese es el propósito. Venimos a la iglesia para adorar y honrar a Dios. Nos decían, no nada más es en la predicación, es también en la alabanza. Amén. Si usted ama a Dios, si su prioridad es Dios, veía una predicación que decía pasión por la iglesia. Decía, cuando algo es tu pasión, tú expresas con todo tu cuerpo cuánto amas a Dios. Amén. Pero parece que, decía el pastor, nos tienen clavados los pies ahí en el piso y las manos nos tienen amarradas. Quiere decir que no somos libres. Libres para adorar a Dios. Cantábamos ahorita, Él nos libertó, nos ha hecho libres. Amén. Entonces dice, debemos siempre ofrecer sacrificios espirituales a Dios. 1 Timoteo 3:14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
La iglesia es el lugar donde es predicada la palabra de Dios, donde usted debe de estar, no buscando mensajes en YouTube, porque ahorita si usted busca son contadas las personas que están en la sana doctrina. Son contadas porque ya todos se fueron por allá, por el camino de Balaam, decíamos en una predicación. Entonces dice, esto es que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Es ahí donde usted va a encontrar la verdad. Es ahí donde usted va a encontrar la bendición. Una casa es soportada por sus bases. Amén, por sus columnas. Entonces Pablo está exhortando a la iglesia que siempre debe cuidarse de tener una conducta agradable a Dios, donde Dios ha guardado su verdad. Dice, obediencia a Dios en otras áreas depende de obedecerle en congregarse. Traigo 20 hojas, hermano, yo creo que nos vamos ya hasta las 9. Amén, nos vamos hasta las 9. Para cumplir muchos mandamientos de Dios tenemos que estar en la iglesia para hacerlo. En la casa no los vamos a cumplir. Amén. ¿Cuántos leen su Biblia en la casa? ¿Cuántos le dedican oración a Dios? Dice en Efesios 4:12, Dios dice que dio a los cristianos la ventaja de ser personas que tengan dones espirituales. Dio a los cristianos la ventaja de tener el don de predicar, el don de enseñar, el don de repartir, de hablar en lenguas, de discernimiento de lenguas. Dio muchos dones a la iglesia. ¿Y en dónde va a usar usted esos dones? Con nuestros hermanos. ¿En dónde los va a, cómo se dice? A ejercitar. En la iglesia. En la casa no los va a ejercitar. O va a orar por usted y recibe el don de lenguas. No lo va a hacer. Tiene que estar en la iglesia. Amén. Dice, aquí deberíamos de poner un anuncio que solamente los domingos hay culto, ¿no? Porque martes y jueves no quieren venir. Entonces dice, no puedes tomar provecho de los dones espirituales de estas personas si no te gusta congregarte. No nos congregamos, pero cuando nos enfermamos, hermana, ore por mí, porque estoy enfermo. No nos congregamos, pero estamos pasando por una situación difícil y entonces ahora sí, hermana, ore por mí, porque estoy en esta situación. ¿Ustedes creen que es válido? Faltar a la iglesia es faltar a algo para nuestro provecho. Es para provecho de nosotros, es para beneficio de nosotros. Amén. Debemos mejor decir que Dios dice nos ha dado la iglesia local para nuestra sobrevivencia. Estamos sobreviviendo día con día hasta que Cristo venga. Y nos ha dado, como decimos, el botiquín básico para poder sobrevivir día con día. Nos ha dado las herramientas, nos ha dicho cómo hacerle. Fíjese, dice, si usted va al supermercado y compra una cajita de 12 huevos, de esos que vienen en cartón, y usted llega a su casa y la abre y nada más vienen 10 huevos, ¿qué hace? ¿O qué reacción tiene? Me robaron. Amén. Y somos capaces de regresarnos a Soriana para reclamar los 2 huevos que nos faltan. Pero cuando llegamos a la iglesia 10 minutos tarde, o 15, ay, para 15 minutos que llegue tarde. O cuando nos estamos durmiendo en el mensaje, que ya nos perdimos 5 o 10 minutos, robándole tiempo a Dios, ¿cómo ahí no reclamamos? Ahí no reclamamos, le estoy robando 5 minutos a Dios, o le estoy robando 15 minutos a Dios. Dice, ¿quién se aprovecha cuando usted se duerme? ¿Quién se aprovecha cuando usted no tiene prioridad para Dios? ¿Quién se aprovecha cuando usted no viene a la iglesia? ¿Quién es el que aprovecha todo eso? El diablo. Satanás aprovecha todo eso. Empezamos a abrir puertas
que después no podemos cerrar, que después estamos llorando amargamente como Esaú, queriendo la bendición, queriendo estar en la casa de Dios. Y nos va a costar ahora sí lágrimas. Nos va a costar ahora sí estar de rodillas, arrepentidos de verdad, para que Dios pueda volver a hacer la obra en nosotros. Acerquémonos con corazón sincero. Gálatas 6:2 dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cómo podemos cumplir los mandamientos de Dios si no nos congregamos? ¿Cómo podemos sobrellevar las cargas de nuestros hermanos si no nos congregamos? Ni siquiera sabemos que el hermano ya no viene a la iglesia, o ni siquiera sabemos que el hermano está enfermo. Fíjese, el culto, hay 3 cultos. Y desde que inició la pandemia, nos quedamos con eso. Yo creo que todavía hay pandemia. Amén. Yo creo que todavía hay virus. No se enteraron que ya se abrieron las puertas de la iglesia los martes y los jueves. Creen que nada más los domingos está abierto aquí. Y se les fue haciendo costumbre el faltar un día y voy 2 a la semana. Y después no, mejor voy hasta el domingo. Luego el domingo aquí llegamos a las 3:30 o 4. Dice la palabra de Dios: inexcusable vas a ser el día que yo venga por mi iglesia. No vas a tener excusas. No vas a tener excusas. Fíjese, aún saliendo a las 6 de la tarde, usted puede estar en este lugar. Porque yo me venía desde Padre Mier, casi a 1 cuadra de Constitución. Y llegaba aquí a las 7:05, 7:10. Así que no hay excusas si sale a las 6 de la tarde. Y a veces pagábamos taxi desde allá hasta acá. Entonces dice en Mateo 25, del 31 al 46. Jesús hace claro la situación de nuestra relación con nuestros hermanos. Dios ve tu amor a Él como indicador si eres salvo. Si amas a Dios, también amas a tus hermanos. ¿Lo tenemos? Bueno, no, le voy a leer primero de Juan 5, el versículo 1 al 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si usted ama a Dios, usted viene y se congrega. ¿Por qué? Porque usted hace los mandamientos de Dios. Y el congregarse es un mandamiento de Dios. Uno de los mandamientos es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y si usted ama a Dios, usted está aquí martes, usted está aquí jueves y usted está aquí domingo. Amén. No hay excusa. No va a tener excusa. Aunque usted me quiera dar muchas excusas, no van a tener excusa. La Biblia dice que no hay excusa. Amén. Porque ahorita podemos ir a visitar a todos los hermanos que faltaron, a ver dónde están. Trabajando no creo. Algunos sí. Pero dice, Dios nos hace claro que hay 3 cosas muy íntegras y relacionadas, que es la salvación, nuestro amor por Dios y por nuestros hermanos, y nuestro cumplimiento por los mandamientos de Dios. Esas 3 van juntas: la salvación, el amor por Dios y por nuestros hermanos, y el amor y el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Todo va junto, y no puede tener uno y los otros 2 no. Los 3 van juntos. Amén. La persona que dice que es salvo, pero no tiene tiempo ni le da importancia a las cosas de Dios, es un mentiroso. No ha sido salvo, no ha sido transformado, no ha sido renovado.
¿Cómo sabemos que no tenemos tiempo ni prioridad para las cosas de Dios? ¿O que no nos importan las cosas de Dios? Cuando no estamos en los cultos, cuando llegamos tarde, cuando nos estamos durmiendo en la predicación. Quiere decir que no nos importan las cosas de Dios. Porque cuando a usted le importa algo, usted tiene toda la atención en eso que a usted le importa. Y caemos en el error de decir, es que lo que predicó la hermana Nera, lo que predicó la hermana Ana, nosotros no somos los que predicamos. El que habla es Dios, no es la persona que está al frente. El que habla es Dios. Por eso les damos las citas, para que usted compruebe que lo que se le está diciendo viene escrito en la Biblia. Amén. Y por eso saqué muchas citas, para que vean que no es la hermana Ruth. Dice 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Desead como niños. ¿Cómo son los bebés? A cada rato quieren estar comiendo. Miren a Abby. No ha parado de comer desde que llegó. A cada rato quieren estar comiendo y pidiendo leche. Amén. Los recién nacidos. Entonces dice, así como ellos, así desea tú el oír la palabra de Dios. Así desea tú el leer la palabra de Dios. Así desea tú el tener comunión con Dios. Amén. ¿Para qué? Para que en ella crezcas para salvación. Para que no perdamos la salvación, porque sí se pierde. Si usted no alimenta la salvación, si usted no alimenta el Espíritu Santo, se va a secar o se va a morir espiritualmente. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de la justicia, porque es un niño. Amén. Dice, debiendo ya ser maestros en la palabra, tienen la necesidad de que se les vuelva a dar leche, que se les vuelva a dar biberón, que se les vuelva a hablar otra vez desde en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿Por qué? Porque todavía es un niño. Dios tiene un modelo para el cristiano. Cuando apenas se salva, es un bebé. Amén. Y se le da la leche. ¿Para qué? Para que vaya creciendo en el conocimiento de Dios. Y mientras crece, va aprendiendo a servir a Dios, a servir a sus hermanos, a servir en la iglesia. Cuando es maduro, usted ya ayuda a los que son nuevos y les va dando esa leche para que vayan creciendo, para que vayan conociendo a Dios. Pero tal parece que necesitamos otra vez que nos den leche a todos. Porque si supiéramos qué es lo que le agrada a Dios, estaríamos aquí los días de culto. Y se lo estoy repitiendo porque ese es el tema del mensaje. No dejes de congregarte. Hay una relación mutua, dice, la iglesia necesita a los miembros y los miembros necesitan a la iglesia. Su ayuda a la iglesia empieza con su vida cristiana y es su obligación ayudar a la iglesia y a sus hermanos. Es un mandato de Dios que ayude a sus hermanos, que los dice ahí, que los exhorte, que los estimule a estar en este lugar. ¿Cómo funcionarás en esto si no asistes a la iglesia fielmente cada servicio? Dice Mateo, búsqueme Mateo 25, del 24 al 30. ¿Lo tenemos?
Leamos lectura. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo a aquel que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Amén. Dios ve a una persona inconversa, al que no tiene talentos. Amén. Dios no lo ve como su hijo. Al que no tiene talentos para la obra, que se rehúsa a usar esos talentos para la obra de Dios, su fin va a ser el mismo. ¿Dónde va a ser su fin? En el infierno, dice, donde va a ser el lloro y crujir de dientes. ¿Por qué? Porque para lo que te mandé, no me estás sirviendo. Te mandé que fueras y predicaras la palabra. Te mandé que no dejaras de congregarte. Te mandé que estuvieras ahí en la reunión con los santos, alabando y honrando mi nombre. Pero no lo has hecho. Dice, entonces tu final va a ser ahí. Ahí donde el gusano nunca muere, dice, ahí va a ser tu final, donde va a ser el lloro y crujir de dientes, porque no me sirves para nada. No estás sirviendo para lo que te mandé a hacer. ¿Por qué pensamos que podemos vivir e ir al cielo sin estar en relación con Dios, con nuestros hermanos y sin usar nuestros talentos? Aún así hay personas que creen que pueden ir al cielo sin estar viniendo a los cultos, sin tener comunión con los hermanos. Sí los hay. Hay personas que creen que así están bien. Entonces dice 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por el amor los unos a los otros. Está en duda que la persona que tiene la actitud de que quiere entrar al cielo, al cabo yo soy buena persona, hago buenas obras, no le hago mal a nadie, no necesito ir a la iglesia, pero aún así creen que pueden entrar al cielo. Déjeme decirle que esa actitud no lo va a dejar entrar al cielo. Con esa actitud no va a entrar al cielo. ¿Por qué? Porque usted no está en serio con Dios. Usted no toma a Dios como su prioridad. Usted no toma a Dios como su todo. Amén. Porque dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. No sirve de que te afanes y vienes y cumples con los mandamientos de Dios. Dios te va a dar para lo que necesitas. Pero a veces queremos tener más, que nos sobre. Amén. Y no que nos falte. Juan 20:24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Qué le pasó a Tomás? Cuando Jesús apareció ahí después de que resucitó, dice que no estaba Tomás. ¿Qué le pasó a Tomás? Dice, se perdió la bendición. Amén. Así va a estar escrito. Pero no sé, la hermana Ruth, uno de mis discípulos, no estaba cuando yo vine. O no se presentó al servicio cuando fue llamado. Fíjese que hay una serie
Va a decir, mire, y usted también ve series, que se llama El Sultán. Y cuando este hombre los llama a que vayan a sus aposentos, si la persona no va, es rebelión contra el sultán y es castigada, ya sea mandada al calabozo o se le corta la cabeza. Porque esa es una ofensa al sultán que viene siendo el rey. Amén. ¿Qué nos pasará a nosotros cuando Dios nos llame para darnos la bendición y no vengamos? Nos perdemos la bendición. Amén. Estamos en una guerra espiritual. La Biblia presenta que estamos en una guerra espiritual y Satanás nos quiere destruir a cualquier modo. Amén. Y debemos entender que nuestra fe es la solución para mantenernos firmes, para no movernos de lo que hemos creído. Y la fe, ¿por dónde viene? Dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si usted no viene a escuchar la palabra de Dios, no me puede decir que es un hombre o una mujer de fe. Si a usted no le gusta venir a escuchar la palabra de Dios, si a usted no le gusta venir a alabar y adorar a Dios, porque en el cielo lo que vamos a hacer, alabar a Dios. Dice en Apocalipsis que los 24 ancianos están día y noche diciendo santo, santo, santo. Pero si a usted no le gusta alabar a Dios, si a usted no le gusta oír la palabra de Dios, usted no es un hijo de Dios. Amén. Debemos entender que es Satanás quien no quiere que nos capacitemos en las cosas que nos protegen y nos ayudan a nuestras vidas espirituales. Y debemos estar alertas, porque para venir a la iglesia va a haber infinidad de cosas para que no vengamos. Pero debemos saber de quién vienen todas esas cosas. Amén. Pero si no nos estamos llenando de su palabra, no vamos a estar alertas. Y en lugar de venirnos a costa de todo el impedimento que haya, nos vamos a quedar en la casa. Porque tengo que hacerle cenar al esposo, o porque no he lavado, o porque tengo que juntar agua, que es la nueva de hora, ¿verdad? Ya sacaron otra excusa. Hermano, no fui a la iglesia porque tenía que juntar agua. Amén. Entonces dice, imagínense que su país estuviera en guerra. Imagínense que México tuviera que salir a la guerra y que todos los días nos estuvieran llamando para que fuéramos a capacitarnos en armamento, en sobrevivencia, en todo lo que tiene que saber un soldado. Pero que yo nunca voy a capacitarme, nunca voy a que me enseñen cómo usar el arma, cómo dar los primeros auxilios, o cómo las clases de estrategias para ganar la batalla. Y dice, pero en lugar de ir a nuestras clases de preparación, el enemigo nos hace ahí una danza y nos vamos a ver la danza del enemigo, de Satanás. Y cuando vamos a la guerra, ¿qué va a pasar? Nos van a matar. Amén. Porque todos los días se nos estuvo llamando a que nos capacitáramos a cómo usar las armas para derrotar al enemigo. Y yo nunca vine. Yo nunca vine a la capacitación. Venía una vez a la semana. Venía una vez cada 15 días o una vez al mes. ¿Qué va a pasar? Cuando venga la guerra, nos vamos a salir derrotados. Amén. La fidelidad es un requisito para todos los cristianos. Usted búsqueme en Mateo 10:22. Dice Salmo 31:23, amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. ¿Qué dice Mateo 10:22? El que persevere, el que esté perseverando todos los días, el que esté esperando el día de culto para venir, el que venga martes, jueves y domingo. Y no es que queramos obligarlos a estar aquí, es un mandato de Dios.
¿Para qué? No es para beneficio, como decíamos, no es para beneficio del pastor, es para beneficio de nosotros mismos, porque se nos está capacitando para que cuando venga la guerra podamos saber cómo usar las armas para derrotar al enemigo. Pero si no venimos, vamos a salir derrotados y vamos a venir llorando. Es que hermana, mire lo que me pasó. Pero si es que nunca estuviste aquí, amén. Queremos la bendición, pero no queremos sacrificio. 1 Corintios 4:1 dice así, pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministros de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La persona que confiesa a Cristo para luego negarle es una persona que probablemente nunca fue salva. Según Mateo 10, 32 al 33, no lo busque. Dice, Dios presenta nuestro camino al cielo como algo que envuelve problemas, que envuelve sufrimientos, que tiene tribulación. Así nos presenta el camino al cielo Dios. Amén. Y es una prueba de Dios para ver si realmente somos hijos de Dios. Imagínese estudiar sin pruebas, sin exámenes. ¿Cómo se va a dar cuenta el maestro que en realidad usted puede ejercer esa profesión? Entonces dice, tenemos que pasar por pruebas, por tribulaciones, porque ahí Dios es donde ve quién es su hijo y quién no. Amén. Así que la pregunta ¿es usted visitante o miembro fiel de su iglesia? ¿Cuántos somos visitantes? Bueno, nada más los que vienen el domingo, amén. Son visitantes. Los que están aquí todos los días son miembros de la iglesia. Amén. Nosotros, yo decía, como la hermana Noemí, para que vea, siempre está aquí. Y si no viene la hermana Noemí, el hermano José y Javi, aquí están. Amén. Y cuando no vienen, sí se les extraña. Luz Elena, que somos los que estamos aquí. Entonces, dese un aplauso a usted, o siéntase orgulloso de que usted está siempre en este lugar. ¿Por qué? Porque está obedeciendo el mandato de Dios. Amén. Entonces dice Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Debemos entender que las situaciones que las personas alrededor de ti se les hace fácil copiar lo que usted hace. La influencia de su testimonio es grande en las cosas espirituales. Amén. Si vemos que aquí hay personas nuevas, con nuestro testimonio le tenemos que enseñar cómo le gustan las cosas a Dios. Amén. Entonces dice, cuando tu conducta y tu profesión no consta de lo que dices, a eso se le llama hipócrita. El poder de un buen testimonio es muy fuerte. Igualmente, un poco de pecado puede destruir a un grupo de hermanos. Amén. Dábamos el ejemplo de en Corea. Ahorita se lo leo. Dice en 1 Corintios 5, Pablo regañó fuertemente a la iglesia porque ellos toleraban un poco de pecado. Amén. Y vamos a leer, ¿quiénes son? Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ningún hijo de Dios puede decir que su vida es lo que Dios quiere si no es un buen ejemplo de Cristo. Amén. ¿Qué ejemplo estamos poniendo si venimos de vez en cuando? ¿O qué ejemplo le estamos dando a los nuevos miembros si venimos de vez en cuando? ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos si vienes de vez en cuando? ¿Qué ejemplo le estamos dando? Bueno, le están dando a sus hijos si su prioridad no es Dios. Y si sale algo en día de culto, me voy a esa cosa y no vengo al culto.
Dice que un pastor, y ya con esto vamos a terminar, a dejarlo en pausa, porque falta mucho. Dice que un pastor estaba contando la historia de un hombre que era borracho desde hace años. Y dice que en su mal estado aún iba a la cantina. Un borracho se iba a la cantina a emborracharse más. Y vivía allá donde hacía mucho frío, allá en Rusia, vamos a decir. Allá donde hacía mucho frío. Dice que un día que hubo bastante nieve en el suelo, como de costumbre dejó a su familia y dejó a su esposa para irse a la cantina. Pero dice que sus pies, donde pisaba, dejaba 4 centímetros de hondo, porque había subido mucho la nieve. Entonces dice, de repente oyó a alguien atrás de él. Dice que volteó a ver y era su hijo de 6 años que venía atrás de él. Dice, estaba caminando exactamente siguiendo las pisadas que su papá iba dejando en la nieve. Y dice que le preguntó, ¿a dónde vas? Y le contestó el hijo, ¿a dónde tú vas? Yo voy en la dirección que tú vas. Entonces se puso a reflexionar y dijo, mi hijo va a seguir el ejemplo que le estoy dando. ¿Qué ejemplo le está dando usted a sus hijos? ¿Qué ejemplo le está dando usted a sus hermanos en Cristo? ¿Qué testimonio le está dando usted a su familia? Quizás tenga una familia inconversa, pero a través de ese testimonio usted puede traer a su familia a los pies de Cristo. Entonces dice, en muchos casos, hijos nacidos en familias cristianas se acostumbran a faltar los domingos porque el papá falta el domingo. Se acostumbran a no venir entre semana porque los padres no vienen entre semana. Se les hace fácil ir a pasear un día de culto porque al papá se le hace fácil decir, hoy no vamos al culto, vamos a irnos a pasear. Y dice, tus hijos están siguiendo tus pasos. Y ustedes nos decían, nosotros somos responsables. Somos responsables de lo que le estamos enseñando a nuestros hijos y lo que le estamos enseñando a los de afuera. Y vamos a dar cuentas de todo lo que hagamos. Entonces dice, tú eres el ejemplo que está siguiendo tus hijos. Y a este le vamos a dejar, porque ya sigue otro subtema. Amén. Así que no deje de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Amén. Póngase de pie. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Y vamos a orar por nuestro hermano Emilio, que pide oración por nuestra hermana Gaby, que trae mucho dolor en su muela porque le hicieron una cirugía. Y por nuestra hermana Eva Torres, pide oración por su mamá, porque mañana lo operan. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por el consejo de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos estás exhortando que es necesario, Padre, que estemos aquí todos los días que tú llamas a tu iglesia para bendecir. Porque es necesario, Padre, que crezcamos en el conocimiento de tu palabra, que nos ayudemos unos a otros, Señor, a crecer en el conocimiento de tu palabra, a caminar en tu voluntad, a caminar bajo tus mandamientos, Señor, porque dice que aquel día se acerca, Señor, aquel día en que tú vienes por tu iglesia, Señor, y tú vienes por aquellos que hayan permanecido fieles, aquellos que hayan puesto por prioridad, Señor, tus cosas, aquellos que hayan dejado todo por seguirte a ti, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por aquellos que nos oyen a través de las redes sociales, Señor. Padre, obra en cada corazón, transforma, Padre, redarguye, Señor, si es necesario. Quebranta los corazones, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada persona, para que ellos puedan entender, Señor, que es necesario que estemos aquí en tu casa, recibiendo la bendición de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra.
En esta hora, Padre, nos unimos en oración por nuestra hermana Gabriela, Señor. Padre, ellos le hicieron una cirugía en su muela, Padre. Obra tú en ella, Señor. Quita todo dolor, quita toda molestia, Señor. Padre, quita todo dolor que ella tenga, Señor, para que ella pueda descansar. Quita toda infección, Señor, que ella tenga en su muela, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos sanidad sobre nuestra hermana. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Asimismo, Señor, te pedimos por nuestra hermana Eva Torres, Señor, su mamá va a ser operada, Padre. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, tomando el control en todo momento. Que seas tú moviendo, Padre, las manos de los doctores, Señor. Que todo salga, Padre, bien, Señor. Que se haga conforme a tu voluntad, Señor. Que ella pueda recibir buenas noticias, Señor. Y que todo aquello que se tenga que quitar, Señor, sea para la honra y gloria tuya, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así oramos para